Querida audiencia, en esta mañana, a través de este medio de Facebook, una vez más, en esta mañana acá en Comodoro Rivadavia, una mañana hermosa, mucho sol, tenemos un hermoso clima para pasear hoy. Una vez más estamos con Marco acá, quien le habla el pastor Héctor Muñoz, para transmitirle una palabra directa del corazón de Dios a tu corazón. Sé que es una mañana de mucho desafío. Pastor, buenos días, Dios le bendiga, buenos días a toda la audiencia. Le agradecemos a Dios por este momento que podemos compartir su palabra. Creo que hoy va a ser, como el domingo pasado, una mañana de bendición, una mañana donde Dios quiere hablarte a tu vida. Agradecemos a los chicos, los jóvenes que están haciendo posible también esta transmisión. Gracias por su compromiso de levantarse, de hacer las cosas para que esto funcione de la mejor manera. Bien, muy bien, ¿todo bien, tu familia? ¿Todo bien? Gracias a Dios, una semana bendecida, una semana con muchas cosas positivas, así que le damos gracias a Dios sobre todas las cosas. Qué bueno, así que saludamos a todos los que se están conectando y los que se van a conectar. Así que como hoy 2 de agosto, entramos en el mes de agosto, se nos está yendo el año, decía uno, ¿no? Pero bueno, se nos está yendo el año. Podemos dar gracias a Dios por esta cuarentena, ¿no? Porque muchas veces, por la circunstancia que vivimos, parece que tenemos que levantarnos no muy bien, ¿no? Pero debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, ¿no? Que la circunstancia no sea motivo de quitarnos el gozo, la alegría, ¿no? Y de proyectarnos cosas, ¿no? Hoy hay un hermoso tema que lo he titulado el mensaje de hoy: la condición que vivo es la imagen o el reflejo del Dios que sirvo. Mi condición va a reflejar al Dios que yo sirvo. Yo creo que en esta mañana va a haber un desafío muy fuerte a muchas áreas de nuestra vida, en el cual muchas veces, más hoy en tiempo de crisis, es donde debemos marcar la diferencia, ¿no? Yo creo que, como hemos compartido el domingo pasado de la vida de Natanael, esa oportunidad que tuvo, ¿no?, de un buen amigo que era Felipe, hoy creo que Dios va a tener y nos va a dar una nueva oportunidad para que nosotros cambiemos esto que dice usted, y es un título muy bueno, la condición que vivimos nosotros, ¿no? Es donde nosotros nos reflejamos al Dios que servimos. Es así que vamos a escuchar un tema musical mientras que se empiezan a conectar aquellos amigos, hermanos, así que no se pierda este mensaje de hoy. Otra vez Dios, por medio de Jesús, otra vez Jesús pasando por algunos lugares que no eran una casualidad. Siempre Jesús hacia dónde se direccionaba es porque había un propósito, había un plan, ¿no? Así que, Marco, vamos a escuchar un tema y luego vamos a continuar. Así que te invito a vos que está al otro lado, que te puedas conectar en esta mañana, y sé que vamos a pasar estos 60 minutos con mucha expectativa de parte de Dios, en el cual Dios te va a traer un desafío, como la misma palabra primero nos habla a nosotros, y luego te va a hablar a ti, amén. Así que vamos a ese tema. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Con nosotros en esta noche, Marcela Gándara. Dios en mi corazón.
siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres justo, eres santo. Aleluya. Aleluya. Eres mi Señor, mi Muy bien, así escuchamos ese hermoso tema, ¿no? Eres Dios grande, ¿no? Dios eterno, qué tremendo, ¿no? Qué expresión a través de esta alabanza de cómo identificar y verla a Dios, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Por eso en esta mañana se ha comunicado Montoy Daniel, ¿eh? Daniel, nuestro hermano, así que un saludo grande de acá. Gracias por conectarte también. ¿Quién más se ha conectado? Agradecemos a Julia Riveros desde Buenos Aires. Gracias por conectarse. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida. Gracias a la familia Bellido también por estar conectados. Y agradecemos a todos los que se van a conectar, ¿no? Amén. Qué bueno, ¿no? Qué lindo es poder sacar este tiempo de escuchar una palabra de parte de Dios. Yo quiero que vayamos al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, y hoy vamos a hablar de un personaje llamado Bartimeo, el ciego Bartimeo, ¿no? Y vamos a desmenuzar un poquito y actualizar
en el tiempo que estamos viviendo también, ¿no? Porque es importante, la palabra es de ayer, hoy y para el futuro, ¿no? Dios siempre nos va a direccionar en el tiempo que vivimos, ¿no? Por eso es importante nosotros movernos y vivir con una palabra que esté establecida en nuestro espíritu para poder caminar con victoria. Amén. Así que, Marcos, quisiera que puedas leer en el capítulo 10, versículo 46 al 52, vamos a compartir esta historia que dice lo siguiente. Jesús sana al ciego Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Amén. Quisiera orar antes de comenzar, que esta palabra sea un rema para el cual te pueda direccionar en este tiempo, aún en los desafíos que Dios va a traer a tu vida en este tiempo. Desafíos también de muchas veces de hacer proyectos, de crear cosas que para nosotros es imposible en este tiempo, que es un tiempo de crisis, pero donde se va a ver los verdaderos hijos de Dios que aman a Dios. Por eso el mensaje que compartíamos, que hablábamos, el título de este mensaje era: la condición que vivo es la expresión o es la imagen o el reflejo del Dios que yo sirvo. Conforme lo que yo vivo, voy a demostrar a los demás en quién estoy creyendo, en qué Dios estoy creyendo. Entonces, que en esta mañana esta palabra va a producir un desafío de tu espíritu, aún para en la vida, en lo natural. Muchas veces necesitamos hacer planes, proyectos, para aún tener un mejor estilo de vida, ¿no? Así que vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús en esta mañana. Señor, tu palabra está abierta en este momento. Aún declaramos que tus ojos y tus oídos están atentos para escuchar el clamor de tus hijos. En esta mañana, Señor, a través de este medio de Facebook, queremos bendecir la vida de cada uno que va a escuchar este mensaje. Y creemos, Señor, que tú no solo vas a producir un milagro en nosotros para que aumente nuestra fe, sino también vas a producir, Señor, ese desafío en nosotros de poder ir por más, de aquello de lo que tú tienes para nosotros guardado, aquellas cosas grandes y ocultas que para nosotros imposibles, son posibles para ti. En esta mañana oramos, Señor, para que tu argumento y plan del enemigo caiga por tierra, y declaramos, Señor, un espíritu renovado en nuestras mentes para adquirir conocimiento, sabiduría de ti. Espíritu Santo, toma el dominio, el control de cada uno. Declaramos en tu nombre victoria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a un tema amado. Así que seguimos en esta mañana, se siguen conectando. Vamos a introducir un poquito sobre esta historia. Habla de Bartimeo, ¿no? Pero qué interesante que de Jerusalén a Jericó aproximadamente quedaba 25 kilómetros, ¿no? Y cuando venía de Jerusalén tenía que irse a Galilea, porque Galilea, Jericó estaba también en la zona de Galilea, Capernaum, Jope, todas esas áreas donde también Jesús tenía que pasar por esos lugares. Y en cada lugar que Jesús pasaba, algo producía, ¿no? Siempre él era un motivador de todas estas cosas, ¿no? Su pasada, por así decirlo, o su transcurso por donde él siempre anduvo, siempre dejó algo. Siempre dejó algo. Siempre marcó algo, ¿no? ¿Y en quién marcaba? En la gente. En la gente. Las personas, ¿no?
qué interesante que en ese lugar cuenta la historia que Jericó era un lugar, podemos ser turistas, ¿no? Era un lugar donde había un balneario donde en esa época el rey Herodes el Grande produjo y hizo ese lugar un balneario donde mucha gente venía. Era un lugar de mucha fama, ¿no? También, ¿no? Como un lugar bien pituco, ¿no? Por así decirlo. Y podemos decir que ahí siempre estaban todos los que en el nivel, podemos decir, eran los que estaban a nivel alto, ¿no? Personas importantes en la sociedad, pero ahí estaba este varón, ¿no? Ahí estaba este varón llamado Bartimeo, en el costado del camino mendigando, porque dice en el costado del camino, y la historia cuenta que él estaba a la entrada, no estaba dentro de Jericó, estaba en el camino, en el costado del camino. Quiere decir que hasta lo desplazaban de la ciudad y lo metían allá en la entrada para que él no tenía el permiso de venir hacia adentro, ¿no? Pero ahí estaba él. Pero también algo interesante, ¿no? Que para la sociedad esta gente era como que no servían. Claro, eran como despreciada, como esa persona estaba lamentablemente en una situación física, en una situación social también por decirlo, estaba apartado de lo que es la sociedad, ¿no? Lo dejaron afuera de la ciudad, afuera, y aparte estaba fuera del camino también, ¿no? O sea, como, anda allá. No, si querés pedir, anda a aquel lado, no vengas de este lado porque acá es otra cosa. Y yo creo que en la vida de Bartimeo también ya sueño nos tendría, ¿no? Propósito para la vida, quizá él ya ha muerto, ¿no? Se ha olvidado de muchas cosas que él podía hacer, ¿no? Pero para la sorpresa de Bartimeo yo creo que él nunca esperó que en esa mañana o en ese día iba a aparecer el Maestro, ¿no? Iba a venir Jesús en esa dirección. Y qué bueno que una vez más nos demuestra Jesús que Él sale a nuestro encuentro. Amén. Que Él viene a nuestro encuentro, ¿no? Que no existen las casualidades, No existe. Que hay un propósito, un plan de parte de Él para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es bueno, eso es entender. Entonces, Bartimeo menos esperaba que ese día iba a aparecer Jesús, Él estando cerca del camino, porque esta gente, como decía Marco, muchas veces la sociedad lo empujaba y lo llevaba a esa circunstancia de que ya no hay oportunidad. Ahora, en el libro en el Antiguo Testamento, habla en Levítico que el pueblo de Dios tenía que estar preparado para suplir la necesidad de esa gente. Pero parece que se olvidaron de todas esas leyes, ¿no? Y estaban totalmente, ¿cómo se puede decir? Olvidado de ello, ¿no? De la sociedad. Pero para Jesús no, que eso es lo más importante, que a los ojos de Dios nunca vamos a estar olvidados ni vamos a estar alejados. Al contrario, Él va a buscar la forma de volver a encontrarse con el hombre para que el hombre tenga una nueva oportunidad. Ahora, qué interesante lo que hace Jesús en nuestras vidas, porque no solamente Él actúa sobre las personas que físicamente están bien, ¿no? Sino Él le da una oportunidad también a las personas que para la sociedad son descartadas, por así decirlo, ¿no? La capa, él tenía una capa también. La capa también significa esclavitud. La capa también en el tiempo antiguo, la capa también significaba aquellos que usaban una capa como los reyes, eran personas de poder, eran personas de autoridad, pero también la capa usaban aquellos mendigos, también pero tenía otro significado, era la miseria, la pobreza, la falta de visión, la falta de sueños, ¿no? Y este varón era ciego. Ahora, cuenta la historia que para esa época había algunos factores que producía ceguera en las personas. No dice que Bartimeo era ciego de nacimiento. Hay en una versión que he leído, Marco, y dice que en una nueva versión dice, él dice, ¿qué quieres, Jesús? Le dice, ¿qué quieres que haga? Y dice, quiero volver a ver. A recobrar. Y ahí dice recobrar la vista, ¿no? Pero en una versión nueva dice, quiero volver a ver. Quiere decir que posiblemente este varón, Bartimeo, vio algún tiempo. Ahora, nos trasladamos la historia y a analizar un poco, a introducirnos. Dice que había factores que producía ceguera en las personas. Uno podía ser muchas veces la falta de higiene de la persona, limpiarse bien los ojos, hacerse una buena higiene. Pero también dice que el sol era muy fuerte.
que también podía producir. ¿Algunos otros factores? El clima de ese momento, en ese lugar, puede haber sido alguna tormenta de arena que también con el transcurso del tiempo pudo haber afectado la vista. Eso todo era unos factores en el cual también podía producir ceguera en algunas personas. No dice que él era ciego de nacimiento, como hay uno que habla en la Biblia cuando le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o el padre? Porque hacía 38 años que estaba ciego, ¿no? Pero Jesús le dice, no es que pecó el padre o él, sino es para que se manifieste la gloria de Dios, ¿no? Entonces había diferencia entre ciegos y ciegos, ¿no? Pero en este caso, en una versión me llama la atención porque dice él, yo quiero volver a ver. Entonces quiere decir, posiblemente él veía. Pero vamos a introducirnos un poquito más. ¿Qué significa Bartimeo? Bartimeo era el hijo de Timeo, que significa honorable. Y en hebreo justamente expresa que Bartimeo, todo significa esto, y en el cual nos lleva a que su padre era Timeo. Y Timeo significa honorable, alguien importante, ¿no? Entonces, ahora, no calificaba la vida que tenía Bartimeo con la vida de su padre, que era honorable, que era digno, que era alguien importante en la sociedad. Entonces la condición que estaba Bartimeo no era una condición de decir, soy digno de ser llamado hijo de Timeo, que es honorable, que es digno, que es alguien importante en la sociedad. Creo que también él estaba apartado, también podemos hacer una breve conclusión por eso, ¿no? Que él también estaba apartado porque él se sentía en la condición que estaba, él veía en la condición que estaba. Pero esto es lo importante que hace Jesús, ¿no? Muchas veces no importa en la condición que nosotros estamos, no importa la condición física que nosotros tengamos, porque Jesús no hace acepción de personas, ¿no? No, esa es la verdad, porque si Él tuviese que elegir o el estatuto o la altura que nosotros estamos, la condición de muchos no vamos a calificar con el llamado de Él hacia nosotros, ¿no? Inclusive Jesús dice que vino para el rico, para el pobre, vino para el que tiene, el que no tiene, vino para todo. Pero Bartimeo se encontraba en el camino con una condición, que esa condición era su estilo de vida. Por eso yo he titulado esto, que tu condición va a reflejar al Dios que yo sirvo. ¿Cuál es la condición que yo vivo? Y esa condición me va a llevar a reflejar. Hoy en día, Marco, quizás 20 años atrás hemos recibido, he escuchado un evangelio que nos metía una condición de que cuanto más humilde era, más mendigo estaba, más pobre, vos estabas más cerca a Dios. ¿Qué decís sobre eso usted? Yo creo que, como dice usted, ¿no? Lo hemos charlado una vez también, creo que ahí hablamos un poquitito de lo que hablamos el domingo pasado, los prejuicios, ¿no? El cristiano o el hijo de Dios, o decirlo de una manera fea, como dice la sociedad de nosotros, esos canutos, ¿no? Es un prejuicio. Nosotros, al ser hijo de Dios, tenemos que tener la convicción plena, certera y segura de que nosotros somos hijos de un rey, de reyes y señor de señores, un Dios sobre todo, que nosotros no tenemos que ser pobres para servirle a Dios, no tenemos que ser pobres para estar en su camino, ¿no? El rey David era verdaderamente una persona que servía a Dios y fue rey, ¿no? ¿Y qué tipo de rey fue, no? Claro. Por eso es interesante nosotros analizar estas cosas, porque antes nos hablaban de que, sin embargo, también nos decían que no te capacite a estudiar, a tener una profesión, porque eso no era Dios, no era lo de Dios, ¿no? Y eso fue una condición que muchas veces nos llevó a vivir una vida de miseria, de escasez, a creer que cuanto más humilde éramos y nos ponían en una condición en el costado del camino, sabiendo que tenemos un Padre que es dueño de todo el oro y la plata, sabiendo que tenemos un Padre honorable que realmente creó los cielos y la tierra,
Si nosotros hoy, mira, estamos a mi derecha está la ventana y se ve lo que es el cielo, el hermoso sol. Esto Dios ha creado, mi Padre Celestial ha creado todas esas cosas. Tenemos un Padre rico, porque nosotros vamos a estar en el costado del camino muchas veces mendigando. Y acá Bartimeo dice que cuando Jesús viene, Bartimeo escucha. Primera cosa que hizo Bartimeo, escuchó porque él no veía, ¿no? Entonces él escucha, dice. Escucha porque la multitud de la gente clamaban y él escuchó. Y qué interesante porque Bartimeo toma una actitud de gritar y clamar, decirle: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben que dice la historia que es el segundo que expresa al Hijo de Dios, a Jesús, como un rey, como un Mesías? Después de Pedro, anuncia a él. Yo creo que qué interesante y qué lindo es leerlo, porque Bartimeo en ningún momento pidió un milagro, ¿no? O sea, él lo único que le decía a Jesús: ten misericordia de mí. O sea, eso también habla de cómo él estaba dentro de la sociedad, de cómo él estaba en su condición física, en su condición deplorable de lo que él estaba viviendo en ese momento, ¿no? Amén. Y qué importante, porque él dice, clama tan fuerte que la misma gente que estaba alrededor le decía: cállate, cállate, no hables, cállate vos, ¿quién te va a mirar a vos? Mira tu condición. Y siempre va a haber esa gente, ¿no?, que van a decir: mira vos, ahora te crees esto, mira vos qué te pensás. Pero acá Bartimeo gritaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia. ¿Sabe que el clamor de un hombre, el clamor de una mujer, el clamor de un niño, de un joven hacia Dios, jamás Dios va a ser oído sordo? Amén. Dios te va a escuchar. No sé lo que estás viviendo en este tiempo, no sé cuál sea la circunstancia que estás viviendo, pero si hay una circunstancia de enfermedad, quizá de escasez, de la economía, yo quiero que hoy en esta mañana sea una mañana de desafío. Desafía tu fe mismo, empezá a creerle a Dios. Dios puede cambiar la circunstancia, porque Él no es Dios de circunstancia, Él está sobre la circunstancia. Entonces, conforme tu circunstancia, vas a reflejar al Dios de tu circunstancia. Dios es un Dios grande y poderoso que quiere, así como hizo con Bartimeo, le sacó de esa condición y lo puso en una condición de realmente, como hijo de Timeo, ser y tener los beneficios que tenía su propio padre. Ahora, Bartimeo sigue clamando, la gente no quería que escuche, pero el clamor insistente de él hizo que Jesús escuchase. Es la insistencia y es el no quedarse y aprovechar la oportunidad, ¿no? Vuelvo a recordar el domingo anterior esto, ¿no? De que Jesús tiene un plan perfecto, claro y conciso para cada uno de nosotros, y cómo cada uno tiene que aprovechar la oportunidad, ¿no? Hoy era la oportunidad para Bartimeo porque Jesús pasaba por allí, pero más allá de que él gritó, lo querían acallar, ¿no? Muchas veces vamos a tener personas en nuestro camino que digan: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué ahora te haces el santo? ¿Por qué ahora sos lo que sos? Si antes hacías esto, si antes hacías lo otro. Creo que esas personas vieron de esa forma a Bartimeo, ¿no? ¿Cómo vos vas a llamar de esa forma a Jesús? ¿Quién sos vos para decirle hijo de David? Entonces ahí es donde Jesús llama a los discípulos, que eran los que estaban con él, y le dicen que lo vengan a llamar, ¿no? Que lo vayan a Qué llamar. tremendo, ¿no? Porque Jesús, en medio del seguro del ruidos, rumores, cosas que escuchaba, pero él escucha el clamor de ese mendigo y lo pide que lo traiga, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ahora, dice que en los versículos que leíste, dice que él, cuando le van y le dicen lo mismo que le estaban diciendo en un momento: callate, le dice: ven, porque te llama, ten ánimo, levántate, porque te llama el maestro, ¿no? Entonces, vemos la condición de uno y de otro, ¿no? Que a veces la gente misma, que está muchas veces esperando tu mal, esperando que vos te hundas, a veces van a ser utilizados también para decirte: bueno, a ver, da un paso por ahí, tenés
Por ahí tenés suerte, como dicen algunos. El Hijo de Dios no camina por suerte, camina por bendición. La bendición de Dios a través de la obediencia. Entonces Bartimeo, cuando le dicen que Jesús le llama, él hace algo muy importante, Marco, porque él dice que él se levanta, tira su capa y se va hacia el maestro. Ahora, la capa simbolizaba, como hablábamos al principio, esclavitud. Esa capa simbolizaba miedo, temores. Ya no tenía esperanza, a lo mejor tenía proyecto en la vida, pero cuando llegó su enfermedad, eso murió todo. Pero ahí él, lo primero que hizo, esa capa también lo cubría del sol, esa capa también lo cubría de la lluvia. Yo creo que la capa esa era su protección en su momento, ¿no? Él estaba recubierto con eso. Solamente era eso lo que él pensaba que lo protegía. En otra palabra, era su mundo. Era su mundo. Él estaba encerrado en ese mundo de que ya no había posibilidad, que él ya no podía salir de esa circunstancia, pero ahora me encanta porque Bartimeo, primeramente él escucha que Jesús vino. Segundo, él toma una actitud que es muy importante, toma una actitud y no se queda con esa actitud y esa buena decisión, sino que él hace algo más todavía, un paso más, que él toma una decisión y toma se levanta, como que él reacciona y dice, no, pero yo no me voy a quedar, yo voy a accionar también. El primer paso, ¿no? El primer paso que muchas veces nosotros tenemos que dar para que Jesús obre en nuestras vidas. Entonces él va hacia Jesús y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y ahí él le dice, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, vete porque ya tu fe te ha sanado. Qué tremendo, ¿no? Pero no se conformó solo eso Bartimeo, porque dice que él recibió la vista y lo servía, lo siguió a Jesús. Le empezó a servir a Jesús. No fue alguien, como muchas veces, Marco, como evangelista he predicado muchas veces y he visto hermosos milagros, producto a través de la oración, de lo que Dios quiere hacer, pero también he visto gente que recibieron un milagro y abandonan y se van después. O gente que muchas veces están mendigando en el camino, están en la miseria, en la pobreza, pero cuando reciben un milagro, Dios abre puertas de trabajo, luego se olvidan de Dios, ¿no? Ahora Dios no anhela eso, Dios quiere que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Amén. A mí me gustaría compartir en el Salmo 34, 17, para confirmar que verdaderamente Dios escucha cuando nosotros tenemos un clamor, ¿no? Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de corazón, de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Podemos ver, ¿no?, que Bartimeo tenía una aflicción, tenía un deseo, él fue a buscar, él clamó a gran voz, tuvo una contradicción de parte de las personas que estaban en ese momento allí. Le decían, vos en esa condición, callate, no callate, pero Jesús hace oídos al clamor, como dice usted, pastor, ¿verdad? Jeremías 33 que dice, clámame a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿no? Entonces, el clamor, muchas veces hay que insistir, no hay que quedarse. Si hoy no recibí algo de parte de Dios, voy a seguir buscando. Porque sé que si hoy no tengo, mañana Dios me puede dar lo que estoy pidiendo, conforme su voluntad, conforme el corazón de Dios, porque Dios conoce nuestros corazones. Y eso habla de una insistencia, ¿no? Habla de una insistencia como tuvo Bartimeo. Ahora, qué interesante que Bartimeo tuvo la acción de levantarse e ir hacia el Maestro. En esta mañana, yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero quiero trasladarme un poquito al tiempo que estamos viviendo. Marco, estamos viviendo un tiempo y escuchamos la noticia de crisis económica, de que crisis mundial, que esto en vez de ir para bien, cada vez va a ir para peor. Ahora, es cierto, esa es una circunstancia que estamos viviendo, pero esa circunstancia no me puede gobernar a mí, no me debe gobernar a mí. ¿Qué decir? Es así, yo creo que por la historia también, ¿no?, de Bartimeo, podríamos ver que él también tenía una circunstancia en su momento, ¿no? Ahora, qué interesante es cuando nosotros también hoy como hijos de Dios
damos el primer paso, ¿no? Cuando nosotros entregamos a Él la vida nuestra para que Él tome el control. No solamente la parte económica, sino es también darle a Jesús el primer lugar de nuestras vidas, es darle a Jesús el primer lugar en nuestra familia, que es lo más importante también. Pero nosotros podemos ver que Él tenía esta aflicción y podemos ver que Él también tenía personas que le decían, no, no hagas esto, cállate. Y a nosotros también nos pasa, ¿no? Creo que a nosotros, hablando con la gente también, nos pasa eso. ¿Para qué vas a seguir esto? ¿Para qué vas a seguir lo otro? Tranquilo, tranquilo. Esa tranquilidad solamente la puede dar Jesús, ¿no? Ahora, Bartimeo no solo recobró la vista, yo creo que también volvió a su casa. Volvió a la casa de Timeo, de su padre, que era alguien importante, y yo creo que Dios restauró todas esas otras cosas también para él, ¿no? No solo recobró la vista, sino algo moral, espiritual, y que hoy nosotros necesitamos, hay 3 áreas que a Dios le interesa. Muchas veces podemos decir, bueno, yo no estoy ciego, pero a veces estamos ciegos espiritualmente, que no podemos alcanzar el fruto que Dios anhela sobre nuestra vida. No logramos ver el propósito que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? A veces estamos ciegos de que la palabra se nos revele y se nos haga vida en nuestra vida. Esa ceguera muchas veces es la capa, ¿no? También. La capa bien representada, como dice usted, pastor. Creo que muchas veces nosotros estamos en nuestro mundo, ¿no? Rodeado de cosas que no nos dejan ver la luz de Jesús. Y nos limitamos. Mucho. Nos limitamos muchas veces de ir por más. Primeramente en el Señor. Dice el capítulo 1 de Efesios, versículo 3 en adelante, que Dios ya nos bendijo a nosotros con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora, está hablando de una bendición espiritual, gloria a Dios. Dios ya y nos ha puesto en un lugar a la diestra mismo, al lado de su Hijo amado. Quiere decir que en la eternidad de Dios, Dios ya te bendijo. Ahora, pero nosotros estamos en la tierra. Todavía estamos con este cuerpo. Dios también quiere que mi cuerpo sea sano. Dios también quiere que mi cuerpo sea bendecido. Pero también quiere que sea bendecida mi alma. Amén. Como dice 1 de Juan 1:2. ¿Qué dice? Tercera de Juan, perdón. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Primero dice que prospere en todas las cosas. Por eso decía al comienzo que años atrás nos decían que cuanto más miserables estábamos, más pobres, era porque estábamos delante de Dios más firmes. No quiere decir eso. La prosperidad, aún material, no está ajeno a lo que Dios quiere. Jesús le habla en capítulo 6, escuchen esto, en capítulo 6 de Mateo, capítulo 6, versículo 32, no, versículo anterior está hablando de que no te preocupéis por el día de mañana, no te afanes lo que vas a vestir o comer, pero Él no está diciendo eso, no es importante, lo que Él está diciendo, ponemos a mí en primer lugar, y dice el 32 que todo lo demás será añadido. A ver. Mateo 6:33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y qué eran todas esas cosas? Lo que habla arriba, lo que habla anteriormente. A veces también uno se preocupa lo que va a comer o vestir, pero muchas veces esa preocupación es la circunstancia en la que nos lleva a afanarnos más y no tener una relación con Dios y no ponerle a Dios en primer lugar. Entonces Dios anhela que seas prosperado. Bartimeo recobró todas esas otras cosas. Bartimeo realmente fue a parar de vuelta en la casa de su padre, que era Timeo y que era alguien en la sociedad importante. Él también, yo creo, y se refleja mucho lo que le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo, al contrario, él buscó y le pidió su herencia y se fue y malgastó. Pero cuando estaba en la miseria, se acordó que primeramente pecó con el padre y luego contra Dios primero y luego contra su padre. Ahora, cuando él vuelve, Dios restaura todo. ¿Por qué? Porque reconoce. Es el reconocimiento, ¿no? Así como Bartimeo reconoció que Jesús era el Mesías y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero pastor, yo quiero hacer un pequeño hincapié acá en esto, versículo 51, donde dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado.
wow, ¿no? No solamente Jesús hace un milagro, sino que muchas veces también es eso, te salva. Va mucho más allá. Nosotros podemos ser limitados, pero Jesús es ilimitado en su accionar hacia nuestras vidas. Y ahí habla de su alma, porque justamente no es más importante el milagro que primero tener la salvación de su alma, ¿no? Entonces Jesús cuando hace algo quiere ser completo. ¿No? Entonces Dios salva primeramente a través de él, salva mi alma, pero después quiere que todos los otros beneficios estén sobre mi vida, aún físicamente, aún materialmente. Dios quiere que nosotros reflejemos ese Dios de poder, ese Dios de que no solo hace milagros, sino que es dueño del oro y la plata de este mundo, ¿no? Y como dice usted, pastor, ¿no? Primeramente Jesús va a lo central que dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Podemos ver cuando dice, y seguía a Jesús en el camino. Lamentablemente Bartimeo estaba fuera del camino, ¿no? Antes, y hoy se volvió a Ahora causar. vuelve al camino, ¿no? Exactamente. Y el camino justamente para nosotros llegarnos a Dios es Cristo, Amén. es Jesús. Si hoy yo estoy lejos de Dios, hoy es la oportunidad que Dios me está diciendo como Bartimeo, volver al camino. O acá, este es el camino, yo soy el camino. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces, Él es el camino. No sé cuál sea tu circunstancia en esta mañana, pero quizás estés al costado del camino. Le pasaba al hijo mayor del hijo pródigo, pero el hermano mayor tenía todo, pero no disfrutaba de lo que tenía en su casa. Cuando llega su hijo menor, cuando llega su hermano menor, él le reprocha al padre, le dice, nunca me diste a mí un cabrito para comer. Y el padre le dice, pero hijo, todo lo que tengo es tuyo, todo lo que está acá, si no lo haces porque vos no querés, no podés disfrutar. Hay gente adentro que conoce a Dios, dice, pero no puede disfrutar y no puede alcanzar lo que Dios tiene para él. Y están en el costado del camino muchas veces. ¿Cómo es el corazón de un padre, ¿no? Nosotros que somos padres, podemos ver que muchas veces queremos la mejor para nuestros hijos y esto es lo mejor, ¿no? Creo que nosotros tenemos que volver a este camino. Muchas veces, yo lo he contado el domingo pasado, uno se ha apartado, pero el mejor camino es este, ¿no? Así que hay gente que se están comunicando, a ver si podemos leer cuáles son los que se están comunicando ahí, y realmente que en esta mañana es una mañana de desafío. La circunstancia que tú vives vas a demostrar a qué Dios tú sirves. Quiero que esta palabra puedas reflexionar en esta mañana. Sé que Él va a traer desafío. Miren, muchas veces la circunstancia como Bartimeo nos lleva hoy a trasladarnos a nosotros mismos. Muchas veces la circunstancia, el que no puedo, el que no tengo capacidad, el que no sé qué van a decir de mí. Hay veces que vienen anhelos buenos de parte de Dios, que Dios produce en nosotros cosas buenas, y a veces lo primero que nos limitamos pensando, bueno, pero yo no puedo, no sé, aquello, son limitaciones que nosotros ponemos. Quizá hoy tú puedas ver, tengas sana tus vistas, quizá no estés enfermo de la vista, pero quizás estés pasando un momento de enfermedad. Pero bueno, hoy estás en el camino, pero tienes que caminar en el camino prendido de la mano de Jesús. Jesús quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. Es tiempo de desafío, de creerle a Dios. Mire, si Dios quiere, quizá el otro domingo vamos a estar contando un milagro hermoso que Dios hizo en una bebé. Eso yo quiero que el papá va a estar acá, porque lo que le dijeron los médicos, la ciencia médica, los doctores, que era imposible que nazca porque no tenía crecimiento, pero en 4 o 5 días Dios hizo un milagro extraordinario. Amén. Pero no se adelante, pastor. No se adelante. Por favor, dejemos para el domingo que viene. Entonces, un poquito más. Dios puede hacer cosas grandes y tremendas, aun cuando la ciencia médica te pueda decir no se puede o hasta aquí llegamos. Dios tiene la última palabra, pero yo tengo que caminar en este camino tomado de la mano de Jesús, obedecerle y empezar a servirle a Dios como Dios le agrada, no como yo quiero. Amén. No poniéndole condiciones. ¿Cuánto hay de que me están escuchando muchas veces? Y le ponemos condición a Dios, y sé que Dios me está hablando. ¿Por qué? Porque sé por un mensaje, sé por una predicación, sé por un hermano que me dice, ¿y cuándo va a ser? ¿Cuándo va? Y siempre tenemos, pero limitaciones. Dios quiere hacer cosas tremendas. Dios quiere restaurar tu vida, tu familia. Dios quiere restaurar aún en lo económico de tu vida. Dios quiere hacerlo. Dios está dispuesto. Jesús te está diciendo, yo soy el camino y todo lo demás hay regalo. Ya eres salvo, porque tu alma
pudiste reconocer que Él es tu Dios y por medio de Cristo hoy somos hijos de Dios. Pero vamos más allá, vamos a tomar desafíos nuevos. Y Bartimeo pudo entender esto y Dios no solo hizo un milagro por medio de Jesús, le dio la vista, sino también empezó a ser alguien importante. ¿Por qué? Porque él pudo entender que no estaba todo terminado ahí. Que la capa que él tenía limitaciones, pero a partir de ahí se dio cuenta que él podía lograr cosas todavía. ¿Cuántas están escribiendo? A ver. Voy a mandar saludos y vamos a un tema. ¿Sí? Y se nos queda poquito, ¿ves? Julio y Blanca, les mandamos bendiciones, gracias por conectarse. Fernando, también mandamos saludos a su esposa también. Luis Alberto Díaz, gracias por conectarte. Anita, Ana Esther, también gracias por conectarse. Gracias María José también por conectarse. Le mandamos un saludo y bendiciones. Los hermanos de Berizo también, que siempre se están comunicando, de Buenos Aires, así que de Gobernador Virasol también. Sigamos orando también por Argentino Barrio, el Palmar Grande de Corriente también. Así que pedimos a Dios que Dios complete su obra. Pero quiero hacer hincapié en esto. Yo no sé cuál sea tu condición, pero a través de la condición o el estado que estés viviendo va a ser el reflejo del Dios que está demostrando que está contigo. Mire, me encanta cuando el salmista dice en el Salmo capítulo, vamos a buscar al marco del Salmo 37, 25, donde el salmista decía esto, porque esto también habla de generación. Lo que yo vivo voy a transmitir a mis generaciones. Si yo vivo en un estado de esclavitud, sin sueños, sin esperanza, sin metas, sin proyecto, mi generación va a ser lo mismo. Pero si yo tengo una visión de crecimiento, de ir por los proyectos de parte de Dios, por ir por los propósitos de Dios, por los anhelos que Dios tiene, mi generación van a hacer lo mismo. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Habla de descendencia, habla de una generación también. Qué importante, papá y mamá, que lo que nosotros vivimos, al Dios que nosotros vivimos, ellos van a vivir. Ahora, ¿qué yo le estoy transmitiendo a mis hijos? Siempre hablándole del que no puedo, de que no logré estudiar, tampoco vos lo vas a hacer, de que siempre fuimos pobres y humildes, vamos a seguir la misma. Dios no quiere eso. Dios quiere en este tiempo que seamos como Bartimeo, que tomemos desafíos, que nos animemos y tomemos una acción de decir, voy por aquello de lo que Dios me está hablando. Yo sé que hoy Dios te está hablando, hay muchos de ustedes que Dios le está llamando para servirle, para tomar en serio las cosas de Dios. Ya Dios no quiere que esté en el costado del camino, pero pastor, yo ayudo a la obra, yo hago esto. No basta con solo eso. No basta, Dios quiere que puedas lograr meta y objetivo de parte de Él. Primeramente desarrollar su propósito, pero también en la sociedad demostrar que Dios es un Dios de poder, un Dios que realmente pueda transformar tus circunstancias. ¿Cuántos hay que muchas veces dicen, yo no le puedo predicar a esa persona porque en mi condición no puedo? Bartimeo tenía una condición. Cuando Jesús llegó era una condición, pero cuando Jesús le llamó pasó a tener otra condición. No sé cuál sea tu condición en este tiempo, pero en esta mañana quiero hablarte de parte de Jesús que te está dando una nueva oportunidad. No sé si tu ceguera es física o quizás sea física de una enfermedad o quizás el área económico hoy, pero levántate como hizo Bartimeo, se levantó y se fue hacia Jesús. Puedas tomar esa actitud en esta mañana con tu fe de levantarte y decirle, Señor, te pido perdón, pero en esta mañana yo me levanto nuevamente, pongo mi mano en el arado y quiero servirte. Quiero empezar a ver, miren, es tremendo. En estos días compartía algo hermoso, ¿no? Marco es testigo que una joven, ¿cuánto? 15, 16 años, me manda un proyecto haciendo la madrugada diciendo, este proyecto Dios me está bajando,
me está inquietando para que escriba y me manda para un proyecto, para hacer algo en la sociedad y ser parte también de demostrar que como hijo de Dios podemos hacer cosas, que en medio de las crisis podemos hacer cosas que superan nuestras expectativas, superan nuestra área económica muchas veces, pero nuestra fe va a mover la mano de Dios y va a soltar recursos para que se pueda lograr cualquier proyecto en este tiempo. Y qué bárbaro, ¿no? Porque así como dice usted, la edad no es es un motivo para decir no puedo hacer esto, ¿no? No es una circunstancia negativa para que vos te puedas activar en Cristo, ¿no? Creo que Dios no le interesa muchas veces si sos chico o grande, si no le interesa ese primer paso. Amén. Yo quiero que en estos minutos que queda, Marco, vamos a orar. Yo quiero orar por los que están del otro lado. Y también, esta es la pregunta que Jesús te hace en esta mañana. ¿Qué quieres que haga por ti? Marco, Jesús te está diciendo, me dice, ¿qué quieres que haga? No nos limitemos. No nos limitemos. A veces estás buscando una puerta de trabajo, desafía tu fe, decirle, Dios, yo te creo a vos y creo que tú puedes hacer, y vas a ver que Dios lo va a hacer, pero es tu fe la que tiene que actuar. La fe de Bartimeo le llevó a recibir un milagro, pero no solo eso, sino también fue restaurado emocionalmente, físicamente, espiritual y también económicamente. No es malo tener cosas. Lo malo es ponerle las cosas de este mundo primero antes que a Dios. Yo necesito demostrar, la gente quiere ver a este Dios que yo sirvo. Como dice Romanos 8, 25, donde habla, dice que la misma creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. La gente quiere ver al Dios que yo predico, quieren ver que yo lo vivo. Pero muchas veces tenemos tantas condiciones y no aprendemos a disfrutar de todo lo que Dios quiere darnos. Por eso en esta mañana sé que Dios te está hablando. Puedo percibir en el Espíritu que Dios te está hablando hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te viene hablando? No te conformes solo con escuchar un mensaje, con escuchar que alguien te diga. No, busca lo que Dios quiere hacer contigo. Dios hoy quiere llevarte a otro nivel, Dios hoy quiere ponerte en otra circunstancia, donde puedan ver en ti aquello que muchas veces están hablando y quieren el mal para ti, aquello que muchas veces están diciendo, este no va a lograrlo hacer nada. Tú puedes cambiar la historia. Yo y vos podemos revertir la circunstancia demostrando al Dios que yo sirvo, al Dios que tú sirves. Si es necesario en esta mañana decirle, Dios, como decía Bartimeo, ten misericordia de mí. Si es necesario en esta mañana decirle, Señor, te pido perdón porque no valoro lo que tú me das, ni siquiera quiero alcanzar cosas grandes que tú tienes para mí. Tienes que decirle, perdóname, quiero volver al camino, quiero estar en el camino, recibir todo lo que Dios tiene. Dios tiene cosas tremendas para soltar para tu vida. Es tiempo de ver cosas grandes. Mucho la otra vez escuchaba a alguno que decía, no, los milagros, las señales es para aquellos que no creen. Jesús dijo en Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, más el que creyere y fuese bautizado será salvo. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces las señales tienen que ser vigentes igual. No es que quedó para el tiempo pasado. Dios todavía es un Dios de milagros. Hay gente que necesita un milagro. No están solo carencia de economía, sino necesitan un milagro físico, necesitan un milagro espiritual. Y usted y yo, nosotros tenemos la salida de parte del Señor. No diga más que los milagros o las señales eran para el tiempo antiguo. Dios quiere usar tu vida, que ores por alguien y puedan ser sanados. Cosas mayores harán. Jesús dijo, cosas mayores harán ustedes. Vamos a orar, Marco. Nos quedan unos segundos. Hay motivo de oración. ¿Quién dice ahí? Damaris también está conectado con nosotros, de Rosario, Damaris y Javier. Así que bendecimos sus vidas. Seguimos orando y declarando que Dios tiene la última palabra y creemos la victoria de parte de Dios. ¿Qué hermano pide ahí? Están en vivo, dice. Así que vamos a orar. Marco, hacemos una oración, ¿sí? Sí. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Honramos tu nombre y te bendecimos en esta mañana, Padre.
Oramos, Señor, por este mensaje, por esta palabra. Oramos por aquellos que quizás están en la misma condición como Bartimeo, Señor. Muchos están ciegos espiritualmente y no pueden lograr ver lo que tú quieres hacer en este tiempo. Muchos no pueden entender, Señor, que en medio de las crisis tú quieres levantar a tus hijos para que puedan ver que tú eres el Dios aún de todo tiempo y de todo momento. Aunque podamos declarar no solo de palabra, como decimos muchas veces, que tú eres el dueño del oro y la plata, sino también poder demostrarnos con nuestra vida, Señor, que tú estás y que tú puedes prosperarnos aún en lo material, no solo espiritual, sino aún en lo material. Padre, te pido que en este tiempo los desafíos que tú estás trayendo, que caiga por tierra todo no puedo, todo prejuicios que tenemos muchas veces, Señor, que nos falta creer y depositar nuestra fe realmente para alcanzar las cosas que tú tienes. Padre, oro por aquellos que tienen proyectos, oro por aquellos que tienen planes, Señor, que en medio de las crisis están proyectándose en proyectos, planes, Señor, para un mejor estilo de vida, pero están tomados de tu mano. Señor, tú abres la ventana de los cielos y derramas hasta que sobre y abunde. Yo sé, Señor, que tú estás preparando corazones que en medio de las circunstancias y de la crisis que podemos estar como país, tu iglesia, tus hijos tendrán para dar y no pedir prestado, como dice tu palabra. Señor, oramos, Señor, para que se restaure físicamente, emocionalmente, espiritual, pero también material, Padre. Oramos por aquellos, Señor, que le falta y, Señor, tú puedes sacar donde hay para poner donde no hay. Padre, oramos, Señor, para que toda enfermedad se seque en el nombre de Jesús, que toda enfermedad, Señor, caiga y suelte los cuerpos en el nombre de Jesús. Oro en esta mañana para que un milagro sobrenatural pueda ocurrir sobre la vida de cada persona. Y aquellos que hoy, Señor, reconocen que sin ti nada son, puedan volver a tus pies. Perdónanos, perdona sus pecados, Señor, y anota nuevamente su nombre en el libro de la vida. Y te vamos a servir. Padre, gracias en esta mañana. Bendigo la vida de Marco, que ha acompañado, Señor, y te honramos a ti por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Nos falta 2 minutos en esta mañana. Gracias por compartirlo, Marco. Gracias por estar en esta mañana. Seguramente que el próximo domingo nos estaremos volviendo a ver y creo ya que el próximo domingo vamos a tener un testimonio fresquito de lo que Dios hace. Dios realmente, Marco, Dios nos está sorprendiendo, no solo en el área espiritual de ver cómo Dios obra, sino también en el área económico, cómo Dios es bueno y es fiel. Amén. Agradecer por la invitación, Pastor. Gracias a todos los que se han podido conectar. Bendecimos a los que no se han podido conectar por algunas circunstancias. Gracias a los chicos que se han comprometido del equipo multimedia para que esta transmisión pueda salir. Y nada, ¿no? Decir que verdaderamente la circunstancia no nos pueda impedir poder llegar a Cristo, ¿no? Que esa circunstancia no sea mayor y que nosotros, si verdaderamente ponemos ese primer paso, damos ese primer paso hacia adelante, podemos sacarnos esa capa que nos da oscuridad y podemos ver la luz que es Jesús, ¿no? Amén. Marco, bendecimos tu vida, tu familia, y creo que es un año también donde vamos a ir por los desafíos de esos proyectos, por todo lo que Dios tiene, no solo personal como familia, sino a nivel iglesia. Dios tiene cosas mayores y yo lo creo a Dios, y creo que Dios ya empezó a hacer cosas grandes. Amén. Así que muchas gracias por compartir, bendigo a cada uno y nos veremos hasta la próxima. Muchas bendiciones de acá de Comodoro Rivadavia.